Hola a todos, les habla el profe DH. Les doy la bienvenida a su canal. En esta ocasión vamos a hacer un video correspondiente al curso de química básica y el tema que abordaremos será la ley de la conservación de la materia. En este video vamos a ver en qué consiste la ley de la conservación de la materia, cuál es el principio en el cual se fundamenta, cuáles fueron los investigadores pioneros en el estudio de la conservación de la materia y finalizaremos haciendo el balanceo de las ecuaciones químicas mediante los métodos de tanteo, así como el método de balanceo de las reacciones de óxido-reducción. Así que bienvenidos y vamos a arrancar. Bien, esta ley de la conservación de la materia la propusieron al tiempo y de manera separada dos científicos llamados Lomonosov en Rusia y Lavoisier en Francia. Entonces fue planteada para el año 1748, es una de las principales leyes de estudio en la química. Y pues vamos a mirar en qué consiste. Entonces, si nosotros revisamos este esquema, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, resulta que queremos mirar si lo que nosotros metemos a reacción pesa lo mismo que lo que sale de dicha reacción. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cogemos un sistema y lo hacemos abierto y entonces comenzamos, por ejemplo, a quemar unas tiras de papel y dejamos que todos los gases se vayan, se liberen? Pues obviamente ahí estamos perdiendo gran cantidad de materia. Entonces aquí muy seguramente cuando pesamos inicial y final, pues vamos a encontrar que lo final pesa mucho menos. Pero si nosotros hacemos algo similar a lo que hicieron los científicos, que colectamos todo lo que se produce, entonces allí encontraremos que las sustancias que ingresan y que salen, si bien no son las mismas, sí van a pesar la misma cantidad. Y eso es lo que dice básicamente la ley de la conservación de la materia, que cuando se tiene una reacción química, el peso de lo que entra a dicha reacción es o debe ser exactamente igual al peso de lo que sale, siempre y cuando no se permita el escape de las sustancias que intervienen. Entonces, leamos aquí, dice, la cantidad de materia que interviene en una reacción química permanece constante antes, durante y después de producida la transformación. Entonces, esa es la definición formal de lo que es la ley de la conservación de la materia. Miremoslo en términos de números, pues para que podamos hacer un poco más de claridad. Entonces, cuando decimos que la ley de la conservación de la materia se cumple, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Miremos esta reacción. Cogemos un trozo de carbón, ¿sí? Lo ponemos a quemarse en presencia de oxígeno para que se forme dióxido de carbono. Entonces, si nosotros cogemos 36 gramos de este carbón y utilizamos 96 gramos de oxígeno para que se cumpla dicha ley de la conservación de la materia, pues entonces lo que dé de dióxido de carbono pues debe ser la suma de estos dos. Entonces 6 más 6, 12, llevo 1, entonces 10 más 3, 13, entonces 132 gramos de CO2. Entonces, como se pueden dar cuenta, la sumatoria de las masas de los reactivos es igual a la masa de los productos en esta reacción de síntesis, ¿sí? Entonces, allí estamos diciendo que se cumple la ley de la conservación de la materia, pero para que esto se cumpla, los átomos que constituyen el sistema, este carbono y este oxígeno, no se pueden perder, deben conservarse para que podamos realmente hacer este peso y que nos dé el valor que necesitamos. Entonces, hagamos esa relación entre lo que son las masas con lo que son los átomos. Ojo, la ley de la conservación de la materia dice esto, que la sumatoria de las masas en los reactivos debe ser igual en los productos, pero realmente estas cantidades así no se usan tanto en química, se utiliza más bien la relación entre átomos. ¿Cómo es esto? Pongámosle cuidado. Si nosotros revisamos esta ecuación química de aquí, decimos que por cada átomo de carbono
se necesitan de 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué digo que son 2? Miren, 2 átomos de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono. Entonces, ojo, un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno producen un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos que el número de átomos que ingresa es igual al número de átomos que sale, pues entonces necesariamente estamos diciendo lo mismo que si pesáramos el lado de reactivos y el lado de productos. Entonces podemos verlo así en términos de masa como está aquí, o podemos verlo en términos de átomos como está acá. Entonces diremos que la ley de la conservación de la materia también se cumple si el número de átomos que entra a la reacción es exactamente el mismo número de átomos que sale de la reacción. Entonces siempre debe haber esa igualdad. Entonces, para que se cumpla esa ley, el número de átomos que ingresa debe ser el mismo número de átomos que sale. Entonces, a partir de ahí, podemos expresar la ley de la conservación de la materia apoyándonos en las ecuaciones químicas. Entonces, ¿cómo vamos a evidenciar eso? Entonces, cogemos lo que está del lado de reactivos y miramos si es igual a lo que está del lado de productos. De esa manera, entonces, comenzamos, decimos, si nosotros queremos evaluar si esta ecuación como está escrita cumple la ley de la conservación de la materia, entonces tendremos que el número de átomos que está del lado de reactivos debe ser igual al número de átomos que está del lado de productos. Miremos si eso es así. Entonces comencemos. ¿Cuántos átomos de carbono aquí? 1. ¿Cuántos hay de este lado? 1. Hasta ahí se va cumpliendo. Pero ojo, tiene que cumplirse para todos. Sigamos acá. 4 átomos de hidrógeno aquí. Y acá tenemos solamente 2. Entonces ya aquí podemos decir que la ley de la conservación de la materia no se cumple, porque no hay igualdad en el número de átomos. Y en el caso de los de oxígeno tenemos 2 por este lado y tenemos apenas 1 por este lado, no ni siquiera 3. Mentira, sí son 3. 1 más 2, 3 átomos de oxígeno. Entonces aquí no hay igualdad y por ende decimos que no se cumple la ley de la conservación de la materia. La pregunta es, ¿y entonces qué se hace para que esa ley de la conservación de la materia se cumpla? Porque debe cumplirse, tiene que, cuando se plantee una ecuación química, debe cumplirse dicha ley de la conservación de la materia. Entonces, para eso vamos a utilizar estos números que acaban de aparecer aquí. Son los coeficientes estequiométricos que los había explicado ya en el proceder de este video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Básicamente vamos a comenzar a asignar estos coeficientes estequiométricos no a todas, sino a las especies químicas que sean necesarias para poder cumplir la ley de la conservación de la materia. De este modo, entonces, cogemos y decimos que por cada molécula de CH4 deben haber 2 moléculas de O2 para producir una molécula de CO2 más 2 moléculas de agua. Miremos qué efecto generan estos coeficientes estequiométricos que he colocado. La idea es que estos números permitan que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Hagamos el conteo. Un carbono, perfecto. 4 hidrógenos y 2 por 2, 4 hidrógenos. Hasta ahí vamos perfecto. Y decimos 2 por 2, 4 oxígenos y acá tenemos 2 y 2 por 1, 2. Entonces 2 y más 2 igual a más 4, 4 átomos de oxígeno. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí el número de átomos que hay del lado de reactivos es exactamente igual al número de átomos que hay del lado de productos y por ende se cumple la ley de la conservación de la materia. Cuando existe esta igualdad, decimos que entonces la ecuación está balanceada. Decimos que cuando se cumple la ley de la conservación de la materia, entonces decimos que la ecuación está balanceada. Entonces es importante pues que sepamos cuál es la función de estos coeficientes estequiométricos. Pero bien, hasta hace un momento la ecuación se presentó sin los coeficientes estequiométricos. La pregunta es, ¿cómo hice para colocarlos ahí y de repente esto comenzara a cumplir la ley de la conservación de la materia? Entonces, esto
se hace por dos métodos distintos. Bueno, de hecho existen varios, pero los que se van a explicar en este caso serán dos métodos que se llaman el método del tanteo, y también haremos un balanceo mediante otro método que se llama el método de óxido-reducción, que se puede aplicar solamente a las reacciones que tengan esa característica, que sean reacciones redox. El método de tanteo, como su nombre lo indica, pues es tanteando números, es evaluando números, es un método de ensayo y error. Entonces usted comienza y dice, coloquemos este número a ver si esto se iguala, y si no sirve lo cambiamos. Entonces eso es el método de tanteo. Entonces voy a darle unos pasos básicos para que podamos aplicar dicho método del tanteo. Comenzamos con el paso número 1. En este caso la regla general es: vamos a balancear primero los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno, y por último los dejamos a ellos. Entonces, paso número 1, vamos a plantear la ecuación para reactivos y productos. Entonces, este es el ejercicio que nos han pedido que balanceemos. Miremos si es cierto que no cumple con la ley de la conservación de la materia. Un talio, tenemos un cloro, 3 cloros, ahí ya tenemos problema, ya vemos que no lo cumple. Entonces tendremos que proceder a ponerle algunos números. Entonces ahí tenemos ya la ecuación planteada, nos dimos cuenta que no cumple la ley de la conservación de la materia, con que falle uno basta para saber que no lo está haciendo. Entonces tenemos que pasar a aplicar el método del tanteo. Ojo, esto solamente es posible cuando la ecuación química está bien escrita. Si escribimos mal las moléculas, por mucho que nos esforcemos, los balanceos no los vamos a poder obtener de buena manera. Entonces, si revisáramos con detenimiento esa ecuación, si está o no balanceada en este paso 2, pues encontraremos las diferencias que habíamos dicho. Habíamos dicho que los cloros no cuadraban, evidentemente. Miren, un átomo de cloro, 3 átomos de cloro. 3 átomos de oxígeno, un átomo de oxígeno. Entonces, damos cuenta que esto no está funcionando como nosotros queremos. Entonces, ¿qué nos dice? Que balanceemos primero los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. ¿Y cuáles son esos? El talio y el cloro. Entonces, vamos a empezar con ellos. Entonces, comencemos. ¿Cuántos átomos de talio tenemos de este lado? Entonces miramos que tenemos solamente uno, y del lado de acá tenemos también solamente uno. Entonces hasta ahí eso está balanceado y no necesita de ninguna modificación. Hagamos ahora la evaluación del otro elemento diferente al hidrógeno y al oxígeno, que es el cloro. Entonces tenemos 1 de cloro, mientras que de este lado de acá tenemos 3 de cloro. En ese caso nosotros lo que tenemos es que colocar un número que permita igualar entre los 3 de acá y el de acá. Entonces, ¿cuál será el número? Pues obviamente será un número 3 que nos va a permitir hacer dicha igualdad. Entonces, con eso nosotros revisamos la cantidad de átomos de cloro. Como ustedes se pueden dar cuenta, entonces este 3 que hemos asignado aquí nos ha permitido igualar a los átomos diferentes del oxígeno y el hidrógeno. Entonces ya igualamos cloros 1 y 1, y ahora ya igualamos talios 1 y 1, y ahora igualamos los cloros 3 y 3. Ojo, una observación importante: no se pueden meter números aquí. Nosotros no podemos variar las fórmulas de los compuestos, solamente podemos jugar con los coeficientes estequiométricos. Entonces aquí ya tenemos igualdad en cloros. ¿Qué sigue entonces? Vamos al paso número 4, donde vamos a balancear lo que son los hidrógenos y los oxígenos. Comencemos con los oxígenos. Entonces miramos cuántos oxígenos hay de este lado. Dice que hay 3 por 1, 3 átomos de oxígeno. ¿Hay más? No, no hay más. Entonces 3 oxígenos, y acá tenemos solamente 1. Entonces para igualarlo, pues necesariamente aquí tendría que ir un 3, ¿sí? Y después revisamos si los hidrógenos están o no están en la cantidad necesaria. Entonces miramos, y evidentemente aquí está el 3, pero miremos si con ese 3 bastaba para que la reacción estuviera totalmente balanceada. Entonces comencemos. Un talio, 3 cloros, 3 oxígenos,
3 por 1, 3 oxígenos, y 3 por 1, 3, y 3 por 1, 3, y 3 más 3, 6 hidrógenos, y 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces, con la asignación de este número 3, balanceamos tanto a los hidrógenos como a los oxígenos, y con eso miramos que el número de átomos que se encuentra en el lado de reactivos es igual al número de átomos de cada tipo, de cada elemento en particular que se encuentra en el lado de productos, y entonces decimos que allí se cumple la ley de la conservación de la materia. Entonces nosotros hemos hecho ese balanceo solamente asignando estos dos coeficientes estequiométricos a cada lado de la reacción. Con eso pues hemos hecho dicho ejercicio y podemos avanzar. Algunos ejercicios, como siempre, me gusta ponerles ejercicios pues para que ustedes planteen la respuesta. La mecánica la misma, entonces está el ejercicio puesto y pueden parar el video, intentarlo y pues después corroborarlo permitiendo que este avance. La respuesta a dicho ejercicio es esta que tenemos aquí. Entonces bastaba con ponerle un 2 a este ácido yodhídrico y este 2 al agua. Miremos cómo era entonces. Había un átomo de calcio y un átomo de calcio. Por ahí no había problema. Seguimos con los yodos. Entonces de este lado había un yodo y de este lado habían 2. Entonces eso nos llevó a colocar este número 2 aquí. Listo, entonces cuadrados los calcios y los yodos, vamos al siguiente paso, que es cuadrar los oxígenos. Entonces habían 2 átomos de oxígeno aquí y acá solamente había uno. Entonces por eso la necesidad de colocar el 2 de este lado. Y con eso mirábamos si los hidrógenos se cuadraban. Entonces 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2, más 2, 4 y 2 por 2, 4. Entonces de esa forma habíamos balanceado lo que es esta ecuación por el método de tanteo. Bien, por último vamos a mirar lo que corresponde al balanceo de las reacciones de óxido-reducción. También quiero comentar algo, al igual que ocurría con las reacciones ácido-base, este balanceo y esta temática en particular se revisa a más detalle en los videos que corresponden a disoluciones. Allá se hace todo el contexto de por qué existen, por qué tienen que llevarse a cabo en agua, bueno, etc, etc, etc. Acá solamente nos dedicaremos a lo que es el procedimiento, el algoritmo que nos permite evidenciar que es una reacción de tipo redox y cómo se llega al balanceo. Cuando nosotros hablamos de una reacción redox, entonces ya habíamos dicho que tiene que haber un cambio en los estados de oxidación de los elementos que la constituyen. Entonces el aluminio 0 del lado de reactivos, acá se vuelve aluminio más 3 del lado de productos. El hidrógeno de estado de oxidación más 1 del lado de reactivos, acá se vuelve hidrógeno 0 del lado de productos. Entonces notamos que el aluminio y el hidrógeno han cambiado de estado de oxidación, mientras que el caso del cloro es distinto. Entonces cloro menos 1 y acá sigue cloro menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este cloro no es un partícipe real de la reacción redox, sí lo son el aluminio y el hidrógeno. Por ende, nosotros vamos a abandonar esto que se le conoce con el nombre de ecuación completa, ¿sí? Que es donde se incluyen todas las moléculas con todos sus átomos, y vamos a quedarnos solamente con las especies químicas que ceden o reciben electrones. Entonces esa ecuación va a quitar temporalmente esas especies que no son redox, pero luego tendremos que volverlas a traer. Entonces temporalmente vamos a colocar una ecuación que nos va a permitir hacer ese balanceo, que nos va a permitir igualar aquí el número no solamente de átomos, sino también de cargas. Entonces decimos que el aluminio en estado de oxidación 0 se convierte en aluminio más 3, ¿sí? Ahí estamos notando que hay un proceso de oxidación porque está pasando de más pequeño a más grande, y el otro es de reducción, está pasando de más grande a más pequeño, pero pues vamos a verlo con un poco más de detalle. Tenemos entonces la reacción. Aquí habíamos dicho que pasábamos de la ecuación completa a la ecuación iónica. Entonces cuando hacemos un balanceo redox tenemos que ese es el primer paso. Entonces pasar de la ecuación completa a la ecuación iónica, que habíamos dicho que son las especies químicas que cambian sus estados de oxidación.
tenemos que evidenciar cuál es el que gana los electrones y cuál es el que pierde los electrones. Entonces aquí notamos que si vemos al hidrógeno, él estaba con carga +1 y acá pasó a estado de oxidación 0, es decir, que este hidrógeno ha cogido un electrón y lo ha recibido. Entonces va pasando de más grande a más pequeño. Como se había dicho, es la reacción de reducción. Entonces, como es solamente parte de la reacción, es muy común que le llamen semirreacción. Entonces, esta será la semirreacción de reducción. Cada átomo de hidrógeno recibe un electrón. ¿Que de quién lo recibe? Exactamente del aluminio, que es el que lo está regalando. Entonces, ahí tenemos esta situación que es la semirreacción de reducción, porque está recibiendo electrones, se está ganando electrones y su número se vuelve pues más pequeño, ¿sí? Se está reduciendo el número. Caso contrario al aluminio. Entonces este aluminio, en vez de estarse reduciendo, él se oxida. ¿Cuándo decimos que hay una oxidación? Cuando se ceden los electrones. Entonces miramos que cada aluminio cede un total de 3 electrones, pasando de aluminio 0, y al soltar esas 3 cargas negativas se vuelve aluminio +3. Entonces, en este caso, vemos que el valor del número aumenta con la pérdida de electrones. Entonces, se va a volver un número más grande. Es propio de la semirreacción de oxidación. Nosotros podemos plantear las semirreacciones iónicas, es decir, coger por aparte lo que le pasa al aluminio, diciendo que esa es la oxidación, y cogiendo por aparte lo que le pasa al hidrógeno, diciendo que esa es la reducción. Pero entonces aquí apareció este número 2. Quiero explicarles de dónde viene. Entonces, para ello consideremos las dos semirreacciones. Entonces, miren que aquí hay un solo átomo de aluminio y acá también hay un solo átomo de aluminio. Miren que de este lado, antes de que pusiéramos este 2, había solamente un átomo de hidrógeno y de este lado de acá habían 2. Entonces, cuando eso ocurre, necesariamente tenemos que igualar el número de átomos que hay de ambos lados. ¿Y cómo se logra eso? Colocando un número 2 aquí. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. Eso nos va a facilitar el balanceo que se requiere para este ejercicio. Entonces, con eso, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces, plantear las dos semirreacciones, vamos a coger y vamos a igualar las cargas que hay del lado de reactivos con el lado de productos. ¿Cómo es esto? Si ustedes revisan, aquí hay 0 cargas, mientras que de este lado habían +3 cargas. Entonces dice la regla que tenemos que igualarlas. Entonces aquí 0, aquí +3, pero siempre vamos a sumar electrones. No vamos a sumar ni protones, ni vamos a restar electrones. Siempre los vamos a sumar. Entonces tengo 3 positivas y le meto 3 electrones que son 3 negativas. Entonces aquí me van a quedar 3 positivas y 3 negativas es igual a 0. Entonces con esta suma vamos a hacer que esto se vuelva 0. Entonces 0 aquí y 0 acá. Ojo, no siempre se lleva a 0. Se tiene que igualar. Entonces notemos que con estos 3 electrones se alcanza eso. Miremos el caso acá. Tenemos 2 cargas positivas, ¿sí? Cada hidrógeno tiene una positiva. Entonces, pero como son 2 cargas positivas, entonces le sumamos 2 electrones o 2 negativas para que sea igual a 0. Entonces con esto hemos hecho que aquí haya una igualdad. Aquí en este ejemplo ambas han dado 0, pero no necesariamente deben ser igual a 0. Entonces en otros ejemplos muy seguramente encontraremos esa situación. ¿Qué sigue? Después de que hemos hecho esta igualdad, vamos a proceder a multiplicar cada una de las semirreacciones por un factor. Ojo, esta de aquí la he multiplicado por 2, mientras esta de acá la he multiplicado por 3. ¿Por qué hice eso? La idea es igualar el número de electrones que se sumó en la reacción de oxidación con el número de electrones que se sumó en la reacción de reducción. Entonces, si yo miro, acá habían 3 y acá habían 2. Lo que hice básicamente fue cruzar los números. Este 2 lo puse acá y este 3 lo puse de este lado de acá. Entonces, con ello, ¿qué obtuve? Entonces, si multiplico 2 por 3 electrones me dan 6 y acá 3 por 2 electrones me dan 6. ¿Qué es lo que estoy buscando? Igualar el número de electrones que hay de este lado con este de acá. Entonces, aquí, para este caso, servía el hecho de cruzar
los números. No siempre va a ser así, sí, pero pues lo miraremos en otros ejemplos posteriores. ¿Qué fue lo que hice entonces? O mejor, ¿qué es lo que sigue entonces? Vamos a multiplicar cada una de las semireacciones para igualar dichos electrones. Entonces, ojo que esto es bastante particular. Entonces, cuando nosotros hacemos esta parte de aquí de lo que corresponde al proceso de la multiplicación de las semireacciones, hay que tener mucho cuidado para no confundirse. Miremos cómo se hace. Habíamos dicho que en la semireacción de oxidación íbamos a multiplicar por 2. Entonces, comenzamos. 2 por aluminio 0, entonces 2 de aluminio 0. Entonces, nótese por favor que estamos trabajando la parte que corresponde a los reactivos. Entonces, comencé con este y me dio 2 de aluminio 0. Pero, de este lado de la semireacción no hay nada más que multiplicar. Entonces, comienzo a multiplicar lo de este lado de aquí. ¿Listo? Entonces, de aquí lo multipliqué y se vino para acá. ¿Por qué? Porque pertenece al lado de reactivos. Y luego se van a dar cuenta que multiplicar esto de aquí y lo pondré acá al lado de productos. Pasemos aquí para que podamos observar eso. Entonces, miremos, ahora sí, ya aquí podemos verlo completo. Entonces, 2 por aluminio 0, 2 de aluminio 0. De este lado se acabaron, no sigo por ahora, continúo acá. 3 por 2, 6 de hidrógeno más 1 y 3 por 2 electrones, 6 electrones. Entonces miren que ya hice todo lo que corresponde al lado de reactivos. Voy a hacerlo de nuevo. 2 por aluminio 0, 2 de aluminio 0. 3 por 2, 6 de hidrógeno más 1. Y 3 por 2 electrones, 6 electrones. Entonces acabé la parte de reactivos, paso a productos. Entonces ahora sí tomar esto de aquí. 2 por aluminio más 3, 2 de aluminio más 3. 2 por 3 electrones, 6 electrones. Y aquí, como este multiplica acá, 3 por 2 hidrógenos, 3 de H2. ¿Sí? Entonces, aquí lo que he hecho básicamente tenía como fin igualar el número de electrones del lado de reactivos y del lado de productos. Hay una regla en la química que dice que cuando se igualan las especies de ambos lados, de reactivos y productos, estas se deben cancelar. Entonces, cancelo 6 electrones del lado de reactivos con 6 electrones del lado de productos para obtener una nueva ecuación iónica que se muestra aquí. Entonces, al cancelar estos 6 electrones con estos otros 6 electrones, entonces puedo pasar una ecuación en limpio con unos coeficientes estequiométricos. Miremos, 2 de aluminio 0 más 6 de H más 1 producen 2 de aluminio más 3 más 3 de H2. Entonces, estos coeficientes que me acaban de salir de este proceso son los que me van a permitir balancear dicha ecuación. Entonces, miremos cómo quedó. Esta es la ecuación iónica, ya se llama iónica neta cuando tenemos con coeficientes estequiométricos, pero ojo, yo hace un rato le había quitado a los cloros que no hacían parte de la parte redox, no pertenecían a la parte redox. Entonces debo devolvérselos para mirar si la ecuación que balanceé realmente cumple con la ley de la conservación de la materia. Y más allá que eso, no solamente que cumpla la ley de la conservación de la materia, sino que también cumpla la distribución de las cargas, que las cargas de este lado de los reactivos debe ser igual a este lado de los productos. Miremos si cumple con esas dos condiciones. Empecemos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues básicamente aquí sabíamos que este hidrógeno era pegado al cloro, entonces se lo devolví. Y acá había dicho yo que había quitado 3 átomos de cloro, se los volví a poner aquí como estaba inicialmente. Entonces, decimos que 2 de aluminio que hay de este lado y 2 de aluminio que hay de este lado. 6 de hidrógeno que hay de este lado y 6 de hidrógeno que hay de este lado. Y 6 por 1, 6 de cloro y 2 por 3, 6 de cloro. Entonces, allí notamos que cumple la ley de la conservación de la materia, pero en una reacción redox también tiene que cumplir con el número de cargas. ¿Cómo es esto? Que el número de cargas que hay de este lado debe ser igual al número de cargas que hay de este lado. Si no se cumple con esa condición, entonces el balanceo por óxido-reducción pues estará mal hecho. Entonces, contemos. 2 por 0, 0. No hay cargas. 6 por 1, 6 positivas. Y 6 por 1, 6 negativas. Entonces, 6 positivas y 6 negativas,
total 0. Entonces carga completa de esto 0. Si acá está bien esto, entonces aquí también debe darnos igual a 0. Miremos, 2 por 3 más 6 y 3 por menos 1 menos 3 por 2 menos 6. Entonces hay 6 positivas y 6 negativas es igual a 0. Y 3 por 0, 0. Entonces tenemos 0 cargas de este lado, 0 cargas de este lado. Significa que la ecuación completa está debidamente balanceada. Entonces esa es la forma en cómo se hace el balanceo de las reacciones o ecuaciones de óxido-reducción. Bien, y por último un ejercicio pues para que terminemos este video ya, que tiene que ver con este azufre, ¿sí? Que se encuentra así en paquetes de 8, que está en estado de oxidación 0 y sufre un proceso de combustión con el oxígeno que está como O2 también en 0 para formar esta molécula de SO3. Bien, entonces aquí pueden pararlo. Obviamente habrá que empezar por asignarle los estados de oxidación pues con las reglas que ustedes ya conocen. Listo, entonces miremos cómo se procede en este caso. Entonces comenzamos por hacer la descomposición en la semirreacción de oxidación, la semirreacción de reducción. Entonces lo mismo que hemos dicho, si este estaba S8, entonces acá hay que igualar con 8 de azufre más 6. El estado de oxidación para este será más 6 y el de este será menos 2. En este caso tenemos al oxígeno O2 y acá tenemos al oxígeno O3. Entonces nótese por favor que él baja, se parte la molécula y este baja con su número de átomos correspondiente. Entonces, como dijimos, hay que igualar el número. Entonces, si acá habían 2 y acá habían 3, pues sencillo. Iguale 3 aquí y acá 2 acá para que queden 6 y 6. Entonces, de esa forma hemos planteado las semirreacciones. Seguimos con la misma lógica. Sumamos el número de electrones. ¿Por qué 48? Porque acuérdense que hay que igualar el número de cargas. Entonces, aquí hay 0. 8 por 0, 0. Entonces, de este lado, ¿cuántas hay? 6 por 8, 48 cargas positivas. Entonces tendremos que necesariamente sumar 48 electrones para que esto sea igual a lo de acá. Entonces 48 positivos, 48 negativos es igual a 0. Miremos este caso de aquí. Tenemos 2 por 0, 0 y 0 por 3, 0, no hay nada. En este caso de acá, 2 por 3, 6 y 6 por menos 2, menos 12. Entonces de este lado hay menos 12 cargas. Entonces tenemos que igualarlas. Entonces, ojo, no se las puedo poner de este mismo lado. Eso no se lo dije en el anterior. Los electrones no pueden quedar para el mismo lado porque entonces estaríamos incurriendo en un error. Unos tienen que quedar de un lado y los otros del otro lado para que tenga realmente un carácter correcto. Entonces, tenemos que este está en 0. Y acá dio menos 12, entonces ¿cómo hago? Como ya les dije, solamente se suman electrones, 12 electrones, y entonces con esos 12 electrones, ahora sí, cogemos e igualamos las cargas. También lo había dicho en el ejemplo anterior, no siempre tiene que ser igual a 0. Entonces miren que en este caso, acá da menos 12 y acá da menos 12, entonces tenemos que igualar. Entonces, hecho eso, ahora sí procedemos a multiplicar las semirreacciones. ¿Cuáles son los números? Necesitamos que este 12 se vuelva 48. Algo que haríamos mal es cruzar los números. Entonces, como hicimos en el ejemplo anterior, bajar el 48 para acá y el 12 para arriba. Sí, se igualan los números, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque bastaría con multiplicar este 12 por 4 para que nos dé 48. 4 por 2, 8, 4 por 1, 4. Entonces, no hay necesidad de cruzar los números, buscar el factor adecuado para llegar al número de aquí. Si nosotros comenzamos a operar esto, vamos a obtener esta situación. Entonces comenzamos este por este, S8, luego este por este, 4 por 3, 12 de O2, 4 por 12, 48 electrones. Acabamos aquí, pasamos acá, 1 por S más 6, o mejor, 1 por 8S más 6, 8 de azufre más 6, más 48 electrones. Y acá 4 por 2, 8 de O3 con carga menos 2. Entonces 4 por 2, 8 de O3 por carga menos 2. Entonces 48 electrones con 48 electrones ya se cancelan. Y entonces nos queda esta información de ecuación iónica neta. Entonces S8, 0 más 12 de O2, 0 producen 8 de S más 6 más 8 de O3 menos 2. Entonces esta sería nuestra ecuación iónica neta. Pero ojo, nos dijeron que no podíamos dejarla así. Tenemos que pasar la ecuación completa. Miren que a diferencia del ejercicio anterior, aquí
todas las especies químicas cambiaban su estado de oxidación y por ende tocaba incluirlas a todas. La diferencia fue que en vez de dejar especies por fuera, sencillamente partí esta molécula en dos y eso facilitó que se pudiera hacer. Pero entonces, si ustedes revisan, aquí hay 8 de ese 6 más y acá tenemos 8 de O3 menos 2. Entonces nosotros podemos volverla a la molécula de donde arrancó, entonces diciendo que hay 8 de esta molécula, miren, azufre, azufre, 3 de oxígeno, y la hemos fusionado nuevamente para poder obtener esto. Entonces esta es la que necesariamente debe estar igualada en átomos y en cargas. Miremos, 8 de azufre, 24 de oxígeno, 8 por 3, 24 de oxígeno. Y miramos cargas, 8 por 0, 0, 2 por 0, 0, por 12, 0, 0 para este lado, 8 por 6, tenemos aquí 48, y 8 por 3, 24, y 24 por menos 2, menos 48. 48 positivas, 48 negativas, y es igual a 0. Entonces, allí tenemos certeza que la ecuación por óxido de reducción quedó debidamente balanceada tanto en cargas como en átomos para cumplir la ley de la conservación de la materia. Bien, y de esa manera entonces hemos terminado la temática correspondiente al día de hoy. Agradecerles inmensamente por la atención prestada y pues invitarles a que nos sigamos encontrando en este espacio para que podamos trabajar un nuevo tema que será el de estequiometría 1. Hablaremos de cuáles son los conceptos de la estequiometría y cuáles son los cálculos que en todos los casos de la estequiometría vamos a necesitar. Será hasta esa próxima oportunidad. Agradecerles su tiempo y atención en este video. Un feliz día para cada uno de ustedes.